Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Una nueva semana compartiendo con ustedes la realidad de las empresas y de la economía, el desarrollo local, y para ello en esta semana dos entrevistas. Por un lado, un empresario exitoso de aquí de la ciudad de Mar del Plata, Hernán Farestaye, titular de los laboratorios químicos Farestaye y también titular de Clonar, Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la biotecnología y ayudar a los sectores de las producciones intensivas, las economías regionales, y para ello veremos esta entrevista donde plantea cuál es la realidad del sector en este contexto económico. Por otro lado, la entrevista con Gabriel Coronel Aldao, quien hace un informe desde el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA, donde se detalla el tipo de turismo y cuáles las nuevas características del turismo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes para enterarnos de estas dos realidades. Como les prometimos, la entrevista con el doctor Hernán Farestaye sobre la empresa Clonar y la implicancia que tiene, el apoyo que tiene para las producciones intensivas. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Hernán, gracias por recibirnos aquí en tu casa en Clonar. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos. Bueno, todo Mar del Plata te conoce por tu trayectoria como bioquímico, con tus laboratorios, y hace, un par de años atrás vinimos a este lugar que estamos mostrándote ahora en imágenes para la inauguración de este nuevo espacio. Contanos un poco desde ese momento hasta ahora cómo ha evolucionado Clonar. Bueno, a ver, te ubico un poquito cuál es mi cabeza, cómo vivo yo. Soy un bioquímico, pero básicamente soy un emprendedor y un innovador. A mí me gusta utilizar las ciencias para aplicarlas en distintos contextos. O sea, arranqué haciendo bioquímica clínica en el área de salud, después estuve trabajando en fertilización in vitro, después trabajé en fertilización in vitro en la parte animal con el INTA, después me fui dedicando un poco al área de alimentos, al área de medio ambiente. Y bueno, en esos momentos, mientras íbamos haciendo las investigaciones y los estudios, apareció la biotecnología como una evolución en esta curiosidad de emprendedor que tengo. Las condiciones del país fueron muy buenas porque en ese momento con el Ministerio de Ciencia y Tecnología había mucho apoyo a la investigación y desarrollo, y ahí arrancamos haciendo este centro de biotecnología que en principio le apuntamos a tres áreas, que era el área de micelos de hongos para producir para los productores de hongos. O sea, nosotros no hacemos nada industrial, hacemos todo a escala de laboratorio. Bien. La industrialización es otra etapa a posterior de esta. Entonces, cuando hacemos los micelos de hongos, hacemos la semilla de esos hongos, y el productor de hongos es el que va a hacer los champiñones, las gírgolas, los distintos hongos. Después, lo mismo con las levaduras de cerveza. Empezamos a hacer levaduras de cerveza para los cerveceros, también con una idea de empezar a hacer algunas modificaciones genéticas en las levaduras, que son elementos biológicos fáciles de manejar, y poder producir moléculas de alto valor agregado como colorantes, antioxidantes, algunas cosas que hoy en el mundo se han puesto de moda, como los llaman nutracéuticos, elementos que dan valor a la salud. Y después la parte de vitroplantas, que es un poco la clonación de plantas. Nosotros tomamos plantas que tienen alguna característica importante, por ejemplo, que se puede ver a campo que han desarrollado una planta muy buena, una frutilla, por ejemplo, muy linda, o una planta de kiwi que se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones climáticas. Pues pensar que las plantas generalmente las genéticas vienen viajando por todo el mundo, se desarrollan nuevas genéticas y esas genéticas viajan en distintos lugares. Y después esa genética se tiene que adaptar a la tierra, a los ciclos de luz y oscuridad, a las temperaturas, a los suelos. Entonces, no siempre las genéticas se adaptan bien. Entonces, algunas plantas se pueden adaptar mejor que otras porque hay una variabilidad biológica dentro de la misma semilla, y lo importante de la clonación acá sería, uno a campo, empezar a elegir las mejores variedades y decir,
mira, esta frutilla me anduvo muy bien, esta variedad de kiwi. También se hace mucho en cannabis. En cannabis hay mucha variabilidad genética y había mucho interés en una vez que uno logra una planta de buena contenido, por ejemplo, de CBD, que es para la parte de los dolores y para dormir, empezar a reproducir esas variedades genéticas, inscribirlas y hacer variedades aprobadas en la Argentina. Entonces, bueno, hay una diversidad de oportunidades para hacer todo esto muy interesante. Y, bueno, y lo de la genética es algo que ahora se viene muy fuerte a nivel mundial, porque el mercado de fruta y hortícola está cambiando muy rápidamente. La gente busca tamaños, sabores, colores, eficiencia productiva. O sea, vos necesitas, por ejemplo, si hablamos de una frutilla, necesitas una frutilla que dé buen rendimiento, que tenga buen color, que tenga buen sabor, que tenga buen tamaño. Entonces, permanentemente se están buscando genéticas que la gente las siente como preferidas. Entonces, bueno, muchas de estas genéticas hoy por hoy se traen de afuera, directamente de España o de Estados Unidos o de Italia. Ya te hablamos con los ingenieros agrónomos, que es un trabajo que la verdad que nosotros tranquilamente lo podríamos hacer acá en Argentina. Y ese es el desafío que nosotros nos estamos planteando para los próximos años, empezar a desarrollar genéticas internamente de la mano de ingenieros agrónomos o de productores que a campo detectan estas variedades que se adaptan mejor a las condiciones nuestras y que dan mejor calidad de producto, y empezar a producirlas para eso. Vos pensás que un kiwi, por ejemplo, que se puede producir acá muy bien en Mar del Plata, por ahí lo cambiás de lugar, lo llevas a Entre Ríos, un kiwi verde, y no anda tan bien. Ahora te traes un kiwi amarillo o uno rojo, lo querés poner en Mar del Plata, no anda bien, pero lo llevas a Entre Ríos y anda fantástico. Entonces, el desarrollo de nuevas variedades de plantas, de frutales, lleva un tiempo, porque entre que vos lo probás, lo ponés en marcha, pasan 4 o 5 años, la planta empieza a rendir frutos, ves la eficiencia, ves la calidad, probás en el mercado, es un ciclo un poquito largo, y a veces, como decíamos recién, son ciclos que hasta tienen un nivel de riesgo, porque también el mercado puede llegar a cambiar en esos 4, 5, 6, 7 años. Inclusive el pistacho aún es más largo, el pistacho tiene casi 7 años, es un árbol, entonces entre que lo plantás, lo desarrollás, crece. Yo, si hoy saco una planta in vitro de acá, va a estar dando resultados en el campo por ahí a 7 o 10 años casi, porque tenés 2 o 3 años más de armar la planta en vivero, después recién va a campo, y después 7 años más en campo para desarrollarla. Entonces, son situaciones complejas. Alguien que quiere hacer una plantación en escala, generalmente es una maduración de lo que va pasando en el campo. Ahora estamos empezando a probar en Mar del Plata las paltas, y en distintos lugares del país las paltas, porque la palta también es algo que ha crecido mucho, pero claro, la palta también tiene su tiempo, hay que probarla. Vos no podés hacer de entrada 200 hectáreas de palta, tenés que hacer por ahí 1 o 2 hectáreas, probarla, ver cómo funciona, y en la medida que vos vas seleccionando las variedades, recién vienen a la clonación para sacar las genéticas, y recién ahí empiezan a estar las plantas en los viveros, y después de los viveros van a los campos. Hay un ciclo que es largo y complejo, que tiene riesgo, y a veces las inversiones están un poquito latentes, porque el tomar la decisión vos querés tener un mayor nivel de seguridad. Entonces, bueno, la biotecnología tiene mucha complejidad, tiene mucho riesgo de por sí mismo, y a veces yo digo que el riesgo de por sí mismo, la biotecnología le agregás el riesgo país, y le agregás el riesgo mundo también, ¿no? Pues le está pasando a la gente del vino, que bajó el consumo mundial de vino. Entonces hubo mucha expansión de las producciones vitivinícolas en Mendoza, en San Juan, en distintos lugares del país, y hoy el mercado está un poco conservador para comprar. Entonces están viendo que están sobreestoqueando las producciones de vino, y bueno, también son mercados que uno los tiene que entender para saber hasta cuándo ir escalándolo y hasta cuándo empezar a frenar, o empezar a buscar distintas variedades genéticas que se adapten mejor a los nuevos gustos, ¿no? Bueno, pero en principio tenemos un mercado local, un cordón frutícola marplatense importante, liderando prácticamente a nivel nacional, con lo cual se pueden hacer cosas. Pienso que ahí hay un espacio en Mendoza, en San Juan, donde también hay una demanda de esta nueva tecnología. Y por otro lado, si uno piensa en el exterior, con el crecimiento exponencial de la población, la necesidad de alimentos, también va a hacer que la biotecnología
tenga un papel preponderante. Absolutamente, sí, sí, y de lo que nombraste te puedo seguir nombrando frutos secos en San Juan, La Rioja, Catamarca, olivares que está creciendo mucho, inclusive acá cerca en Tres Arroyos. Hay vides y viñedos por todos lados en Argentina, desde hasta en Trevelin hay unos viñedos riquísimos, en el medio de la Patagonia, en el norte están haciendo muy ricos vinos. Hay producciones también en Catamarca, en Salto, o sea que la parte frutícola en Argentina te diría que es algo que está creciendo mucho. Frutícola. La parte hortícola tiene un menor valor agregado y es más difícil desarrollarla. En algunos casos especiales, bueno, el ajo, hay distintos nichos que pueden ser, pero en general la parte hortícola no le veo tanta movilidad, o por ahí la velocidad de rotación es más rápida, es de un año. Pero en la parte frutícola, que es donde yo más estamos recibiendo mensajes, sí hay mucho interés en todo el país. Son plantaciones más intensivas, en menos hectáreas tenés más producción, más desarrollo, pero sí necesitas mucha tecnología, y cada vez más tecnología y cada vez más genética. Dicen que hoy el mundo el mundo frutícola, la competencia mundial es por la genética. ¿Quién tiene la mejor genética? ¿Quién consigue las mejores variedades? ¿Y quién capta el mercado por las mejores variedades? Y hay una pelea a nivel mundial de la frutilla, de los kiwis, de los arándanos, a ver quién consigue la mejor variedad que se impone mejor en el mercado, ¿no? Nuestra visión y nuestra estrategia ahora es, creo que tenemos una primera etapa de importar genéticas y de traer las genéticas de acá. No es fácil, hay que traerla, hay que ponerla en un predio cuarentenario como es este que está acá atrás mío, donde se mantienen las plantas, se ven que no traigan enfermedades. Se traen sin tierra, en tubo de ensayo con medios de cultivo, ver que no hay ninguna bacteria, ningún virus, y después de ahí se empiezan a expandir. Esa es la primera etapa, que es la etapa cuarentenaria. Alguien quiere traer una variedad nueva, hay que traerla con un laboratorio habilitado por el Instituto Nacional de la Semilla. Entonces, nosotros tenemos esa habilitación y podemos encarar el proyecto. O sea que en esta primera etapa nosotros queremos básicamente ser los que traemos las variedades y que las expandimos. Puedes traer 200 plantas, 300 plantas y después decir, bueno, voy a necesitar 10.000 o 15.000 plantas para dentro de 2 años. Esa es nuestra tarea actual. En el futuro nos gustaría vernos un poco más involucrados en el desarrollo de las genéticas locales. Una vez que esas plantas se están adaptando y ver cómo evolucionan, empezar nosotros a trabajar un poquito sobre esas genéticas. De hecho, estuvimos en algún momento con los kiwis. El kiwi tiene una característica: el macho y la hembra tienen que sincronizar el momento de la polinización para que la eficiencia de cantidad de productos sea máxima. Y habían tenido unas variedades que se descalibraron en nuestra latitud, una polinizaba antes que el otro. Entonces empezaron a detectar plantas macho que polinizaban en el momento indicado y empezamos a clonar esas variedades para que en esta latitud tuviéramos la sincronización entre eso. O sea que hay un montón de variables, de cosas finitas, claro, que nosotros podemos colaborar dentro de la biotecnología. Lo que no podemos hacer, que por ahí lo nombraste y me gustaría aclararlo, nosotros no asesoramos. Nosotros solamente damos las herramientas de laboratorio, la ciencia, para que los ingenieros agrónomos o los expertos académicos empiezan a buscar soluciones y nosotros le damos las herramientas. Todo lo que hacemos acá es a escala de laboratorio. Nosotros no tenemos experiencia a campo. Todo lo que te cuento tiene que ver con lo que me cuentan los productores, claro, a mí. Entonces, claro, yo no soy un ingeniero agrónomo, ¿no? Hernán, gracias por estos minutos. Te deseamos lo mejor y estamos siempre atentos a la evolución de este emprendimiento marplatense. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por permitirnos difundir un poco lo que estamos haciendo acá en Clonar. La entrevista ahora con Gabriel Coronelo Aldao, director del Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA de aquí de Mar del Plata, con quien dialogamos sobre las características que tiene el perfil del nuevo turista en la ciudad de Mar del Plata. Gabriel, gracias por acompañarnos aquí en Política y Producción. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Gran encuesta, gran sondeo, gran trabajo que han publicado desde el Observatorio de la Ciudad
con relación a esta temporada, con datos muy innovadores. Contanos un poco. Bueno, te agradezco el elogio en primer lugar. Sí, es la verdad que el resultado de un esfuerzo que venimos realizando de manera sostenida desde 2021 hasta la actualidad, encuestando en los momentos de mayor afluencia turística a las personas que nos visitan a la ciudad de Mar del Plata. Y en esta oportunidad lo que decidimos hacer es un estudio en profundidad acerca del turismo joven. Dado el interés que existe tanto en el sector público como en el sector privado por este segmento cuya presencia es cada vez más nítida en la ciudad de Mar del Plata, profundizamos en él para conocer de manera puntual cuáles eran sus características. Y puntualmente cuáles son las características de los turistas jóvenes que visitan Mar del Plata durante la temporada estival. Es sabido que a lo largo del año, ¿no? A lo largo de todo un año, de un ciclo de un año, los visitantes tienen distintas expectativas según el momento en el cual vengan. Bien. Por lo tanto, conocer de qué manera los turistas jóvenes planean el viaje a la ciudad, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus motivaciones, de qué manera habitan el espacio público y cuál es el nivel de satisfacción, nos parecía algo particularmente interesante, y la manera de hacerlo fue comparando los resultados que tenemos a través de esta encuesta para los jóvenes con los de la población no joven. Y ahí encontramos algunas similitudes y algunas diferencias que dan la pauta de que efectivamente existe un nicho de mercados relevante de turismo joven que tiene sus propias características. Hablamos de turismo joven, 18 a 30. Sí, tomamos una definición operativa como para poder hacer la encuesta, que es la que tradicionalmente se utiliza a nivel mundial, es una indicación de la Organización Internacional del Turismo, la de abordar esta temática desde ese punto de vista, desde el punto de vista etario. Hay muchas otras maneras de hacerlo. Digámoslo, hay consumos jóvenes, claro. Hay personas de mayor o de menor edad que se suben a la moda de los consumos jóvenes. Nosotros nos enfocamos en hacer una segmentación en particular de las personas de entre 18 y 30 años para descubrir algunas particularidades en términos de cómo se movilizan, cómo llegan a la ciudad, de qué manera se hospedan y demás. Contanos detalles, a ver. Bien, como para contarte algunos detalles en términos de qué es lo que diferencia a los jóvenes de los no jóvenes, podemos decir que si bien ambos públicos vienen mayoritariamente durante el verano a Mar del Plata en automóvil, los jóvenes tienen un mayor uso del transporte público. Vienen más en ómnibus y en tren, ¿sí? Son dos medios de transporte más utilizados que los no jóvenes. Bien. Después, en términos de alojamiento, en ambos casos el tipo de alojamiento más utilizado es la casa del departamento, pero en el caso de los jóvenes mediante la modalidad de alquiler. Los no jóvenes, en cambio, acceden más al uso de departamento porque se trata de unidades propias. Entonces, en los jóvenes vemos el uso de este tipo de modalidad, del alquiler. Y lo que vemos es una significativa y relevante toma de decisiones a través de Internet por parte de los jóvenes. Y de manera muy sobre el momento, de manera muy inmediata. Decisiones que tienen que ver con el momento en el que deciden venir a Mar del Plata, que es menos anticipado que los no jóvenes, y las decisiones que toman en el destino, ¿sí? Es una experiencia mucho más atravesada por el uso de Internet que los no jóvenes. Para comparar, podemos decir que los no jóvenes vienen mayoritariamente en familia y en pareja, y algo que se destaca, que es muy propio de la ciudad de Mar del Plata y del público joven, es venir a la ciudad en grupos de amigos. Esto como algo general de este público, de las personas de entre 18 y 30 años. Y eso condiciona toda la experiencia. Un viaje de amigos tiene una dinámica muy distinta que un viaje en familia y un viaje en pareja. Y esto define consumos diferentes. Consumos de gastronomía, de entretenimiento, de noche, que admitan grandes grupos de personas. Bien, ahí hay un dato interesante que es el de los eventos, no abandonar la agenda de eventos para que ese público no joven venga, pero el público joven sea, digamos, el protagonista de la noche, el protagonista del consumo gastronómico, ¿no? Sí, claramente, digamos, cuando la agenda de eventos de Mar del Plata se nutre de algunos acontecimientos anclas, ¿no? Exacto. Fiestas, recitales, actividades de noche, esto constituye por sí mismo un atractivo. Pero hay que destacar algo, esto ocurre en una ciudad que es Mar del Plata, que es una ciudad que permite que esto suceda. Mar del Plata no es una villa balnearia, ¿no? Es una ciudad de gran escala que puede albergar dentro de sí a públicos muy diversos, a los jóvenes y a los no jóvenes, cada uno con sus expectativas, con sus necesidades, con sus deseos, con su manera de evocar la experiencia en Mar del Plata. Un dato muy importante, cuando les preguntamos a los jóvenes si habían venido antes a Mar del Plata, el 90% nos dijo que sí. Quiere decir que se trata de personas que han iniciado la experiencia de venir a la ciudad ya en su infancia, ¿sí? Claro. Ese viaje en familia ha sido fundacional para quienes son los jóvenes de hoy. Gabriel, esos jóvenes, digamos, que fueron encuestados,
Me imagino que debe manejar varias opciones a través de su teléfono celular. Por ejemplo, el tiempo, que era algo que antes no estaba tan a mano. Hoy las plataformas nos permiten ver cómo viene el tiempo, cómo va a estar el fin de semana, si va a estar soleado, si va a llover, si el evento se va a reprogramar o no, si va a cambiar de fecha, que por ahí el público no joven también lo mira, pero digamos tiene otras variables, ¿verdad? Viene al departamento, viene a saludar a la familia, viene por ahí otras actividades más tranquilas, digamos, ¿no? Sí, desde ya es un condicionante. Tengamos en cuenta que el principal centro emisor de los turistas para la ciudad de Mar del Plata es Capital Federal, Gran Buenos Aires. Ambos tienen gran proximidad. El viaje se resuelve en muy poco tiempo. Claro. Por lo tanto, los jóvenes y una aplicación como es la de clima para ellos es fundamental. Otras muy importantes que utilizan son las de transporte público y son las de pedir la de delivery, claro. ¿Sí? Que son utilizadas con mucho mayor frecuencia que en el público no joven. E incluso aplicaciones de redes sociales como puede ser Instagram, lo que da cuenta de que para el joven no solo es importante pensar el viaje, venir, estar, disfrutarlo, sino también compartirlo en las redes sociales. Claro, y cuenta con todas esas herramientas de transporte también a nivel local, ¿no? Cualquiera de las aplicaciones se utilizan para contratar un auto de alquiler, el colectivo, el tren, está todo a mano hoy en plataformas, el tiempo, es mucho más fácil programar que por ahí cuando nosotros éramos chicos y teníamos que viajar y no teníamos estas herramientas. O sea, y que es fundamental para el viaje principal que define al turismo joven, que es el viaje en grupo, el grupo de amigos. Una familia en un vehículo resuelve todo en su vehículo particular. Un grupo más numeroso necesita todas estas soluciones. Gabriel, ¿compras? ¿Regalos? No es algo que se destaca más en el grupo de familia y pareja, eso se destaca más. La experiencia de los jóvenes pasa por vivir las vacaciones, ¿sí? en un lugar que les ofrezca posibilidades de descanso, pero fundamentalmente posibilidades de divertimento. Entretenimiento, claro. Sí. Y ahí se destaca Mar del Plata, con condiciones, con una ciudad con condiciones óptimas para eso, con playa, con costa, con un espacio público de calidad y con 24 horas durante las cuales siempre hay algo para hacer. Gabriel, gracias por estos minutos y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes, por un lado, la entrevista con el doctor Hernán Farestaye sobre clonar, la importancia de esta tecnología en la actividad agrícola, en el cordón fruto-hortícola de nuestra ciudad de Mar del Plata, por el impacto que puede llegar a tener una mala genética, cómo ir mejorando la genética, cómo mejorando rinde y sobre todo protegiéndonos ante un virus, una peste o alguna enfermedad que sea propia de una especie que entra del exterior y que no se desarrolla aquí en la Argentina. Por otro lado, para todos los comerciantes que estuvieron mirando este programa, para aquellos empresarios que empiecen a analizar este nuevo perfil turístico de Mar del Plata, las nuevas oportunidades comerciales que se abren, la rotación que hay que empezar a hacer entre rubros, qué es lo que los jóvenes consumen en este estudio realizado en esta entrevista con Gabriel Coronelo Aldao, director del Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA, donde se ha analizado el perfil turístico del turismo tradicional, pero también de este turismo joven, con las implicancias que tiene este turismo joven para la ciudad, cuáles son las diferentes acciones que hay que empezar a hacer, un turismo que disfruta más de los eventos más que del alojamiento, un turismo que tiene unas características diferenciales, pero también una mayor cantidad de días, quizás, de lo que pasan aquel público más adulto. Estas características hay que empezar a verlas para poder tener en cuenta cuáles son los cambios a hacer en nuestras empresas, en nuestro negocio y recibir a este turismo joven, tanto como mantener al otro turismo tradicional. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la semana próxima nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.